Buenas noches, jóvenes, eh, o buen día, no sé cuándo irán a ver este video. Hoy les voy a conversar, o en este video les vamos a hablar de lo que es la naturaleza de la luz, ¿verdad? Y los fenómenos fundamentales de la óptica geométrica. Eso es el capítulo 34, ¿verdad? Que corresponde a la semana, bueno, al tema 7, perdón, de, de Física 3 de de este semestre. Para empezar, bueno, vamos a ver algunas generalidades, digamos, como lo que vamos a tocar en este video, que sería la reflexión de la luz desde una superficie, la refracción cuando la luz cruza entre dos medios, dispersión de la luz, ¿verdad? Y reflexión interna total, y bueno, sus usos, en este caso, o aplicaciones, también vamos a ir viendo ciertas aplicaciones en cada uno de los temas que les puede parecer interesante, ¿verdad? Un dato ahí para que lo tengan. Y comencemos. Este señor, este físico, Huygens, Christian Huygens, él fue junto con, o sea, él colaboró o tomó datos de otros físicos, pero fue el que empezó a definir más que todo la luz como un movimiento vibratorio que se dispersa y produce la sensación de luz cuando incide en los ojos, ¿verdad? Entonces, como les digo, reunió bastantes datos o tomó datos de otros científicos y los analizó para llegar a ciertas conclusiones que ya vamos a ver más adelante. Él fue el que dedujo las leyes de la reflexión y la refracción y explicó el fenómeno de la doble refracción, ¿verdad? ¿Sí? Con esto de la velocidad, ¿verdad? No solo él estuvo implicado en el cálculo de la velocidad de la luz. De hecho, ahí en el capítulo mencionan dos métodos. Uno que se hizo tomando el periodo o midiendo el periodo de órbita de una luna de Júpiter, Io, y el que tomó los datos fue un astrónomo danés, Romer, ¿verdad? Entonces, Huygens lo que hizo fue tomar esos datos, ¿verdad? Analizarlos y calculó un límite inferior para la velocidad. Después se hizo otro experimento, ese sí totalmente terrestre, ¿verdad? Que con una mayor precisión y se pudo calcular o llevar el cálculo de la velocidad de la luz a cerca del valor que ya se definió, ¿verdad? Como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces existen, como les digo, varios métodos y eh, Huygens, sin embargo, se le atribuyen muchos avances porque tiene que ver con las leyes de reflexión y refracción que son las que más usamos en la parte de óptica geométrica. Otra parte importante de la óptica geométrica es que se tiene que, o se aproxima la onda de la luz como un rayo. Esto porque se utiliza así, porque simplifica mucho. Digamos, igual que cuando en la parte de mecánica se aproximaban los cuerpos a una partícula, ¿verdad? Para poder hacer el análisis. En este caso, aproximamos las ondas o las tratamos como un rayo, ¿verdad? O varios rayos también. Y eso aparte que nos simplifica, nos permite hacer un análisis más profundo de la luz, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene este análisis? Bueno, la aproximación eh, parte del supuesto, o la óptica geométrica parte del supuesto de que la luz se desplaza en una dirección fija y en línea recta. Y además que
hay varios experimentos, ¿verdad?, con ondas que permiten comprobar o decir que es correcta esa suposición. Vamos a ver unas donde tenemos que la longitud de onda es menor a un agujero. Eso vamos a verlo con la siguiente simulación. Para que se entienda, eso está en la sección 34.2 que habla de, de los métodos que se utilizaron, ¿verdad?, para decir que esa suposición o esa aproximación de una onda como rayo es válida. Entonces ellos dicen, por ejemplo, vamos a ver esto con ranuras acá, que es en el que se basan en el libro. Vamos a poner que sea una luz. Podemos variar la frecuencia de la luz, ¿verdad?, la amplitud de esa onda y el tamaño en la ranura. Entonces, la primera suposición dice que si la longitud de onda es mucho menor a, al ancho de la ranura, vamos a poner el ancho de la ranura al máximo valor. Recuerden que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, ¿verdad? Entonces, entre mayor sea la frecuencia, ¿verdad?, la longitud de onda va a ser menor. Entonces, para tratar de hacer que esa diferencia sea más grande, y lo que dicen en esta primera aproximación, o por lo cual podemos tratarlo como un rayo, es que la onda sigue la misma dirección que traía antes de pegar con la barrera, como si fuera un rayo, ¿verdad?, con ciertas curvaturas en las orillas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo voy reduciendo esa curvatura, el agujero, perdón? Que o sea, se me convierte en una, en una fuente puntual. Ven que en el momento en que atraviesa el agujero, entre más pequeño, para que lo vean más sencillo, ven que es como cuando cae una gota en el agua, ¿verdad? Empiezan a hacerse otra vez ondas alrededor de un punto que sería ese agujero, ¿verdad? Entonces, eh, es válida, ¿verdad?, esa suposición siempre y cuando tengamos estas diferencias. Y también lo vamos a ver cuando tengamos superficies que no son totalmente lisas, ¿verdad?, que se pueden tratar como lisas siempre y cuando las variaciones de esa superficie no afecten o tanto, digamos, no afecten eh, en la dispersión perdón, en la reflexión o refracción de la luz. Entonces, bueno, en este experimento podemos hacer más cosas, ¿verdad? Bueno, aquí vean que aquí tenemos de sonido, como les decía, como del agua. En este caso, como estamos usando la luz, usamos esta, ¿verdad? De acá, podemos cambiarla por... Nosotros podemos variar la frecuencia. Ujú. Y podemos ver el mismo efecto cuando la ranura se hace más pequeña, que se convierte como una fuente puntual. ¿Y a qué me refiero con una fuente puntual? Podemos irnos acá, ¿verdad? En este caso, podemos ver cómo se van generando esas ondas. Bueno, este es el de agua. Voy a ponerlo de luz. ¿Sí? Es que me gusta el rojo, voy a poner rojo. Y eso sería una fuente puntual de ondas. Entonces, eso sucede también cuando nuestra abertura es mucho más pequeña que la longitud de onda, ¿verdad?, que la atraviesa. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad?,
se da por un hecho que podemos tratar las ondas de luz como rayos que inciden en alguna superficie, se reflejan y se refractan. ¿Ok? Ahora, viendo el modelo eh, o el análisis con respecto a la reflexión, tenemos varias características. Las ondas de luz reflejadas pueden estar en direcciones distintas de la dirección de las ondas incidentes. Eso ya lo vamos a ver en otra simulación, pero yo me imagino que ustedes ya lo han experimentado, ¿verdad? En ciertas superficies, que no necesariamente es que la luz se devuelve de manera eh, de manera directa a la fuente, sino que tiene un ángulo de reflexión diferente, bueno, o se dispersa, se va en otra dirección. Y la luz, algo importante es que está en las tres dimensiones, ¿verdad? Porque hacen, de hecho, una comparación con las ondas de una cuerda que no pueden salir del medio en el que están, que es la cuerda, ¿verdad? En cambio, la luz se refleja y se esparce en las tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, para tomarlo en cuenta, también que la reflexión de la luz desde una superficie lisa se denomina reflexión especular y en una rugosa es reflexión difusa, ¿verdad? Son términos que debemos de tener ahí presentes. Y una superficie se comporta como una superficie lisa, que era lo que les hablaba antes, mientras las variaciones de la superficie sean mucho menores a la longitud de onda. O sea, que no sea eh, mucha las irregularidades que tenga. Como les decía, una de las aplicaciones de esto se puede ver en los proyectores digitales de cine que utilizan microespejos, los cuales reflejan la luz, y y uno para cada uno de los colores primarios, el famoso RGB, el rojo, azul y verde, lo cual permite ver hasta 35 millones de colores. Entonces, eso es una aplicación, ¿verdad? Podemos ver de la reflexión. Acá, en esta simulación, podemos interactuar con un rayo, que bueno, ya vamos a ver luego lo que es la refracción, porque vean que un rayo reflejado tiene que mantenerse en el mismo medio. Otra cosa importante es que el análisis, cuando se hace sobre un rayo, es que el rayo incidente, el rayo reflejado y el refractado todos están en el mismo plano, ¿verdad? Son coplanares. El, en este caso, bueno, tenemos el efecto de reflexión y de refracción. Vamos a analizar primero el de reflexión, pero voy a ponerlo acá, en esta, donde dice más herramientas. Ah, no, también puede aquí. No, no, es que aquí sí me da para poner el ángulo. Es, algo importante es que el ángulo de incidencia, que se mide con respecto a esta normal, a la línea punteada, ¿verdad? Es igual que el ángulo de reflexión o del rayo reflejado. Entonces están, vean que en el momento que yo varío el ángulo de incidencia, en la misma cantidad me varía el, el rayo, perdón, el ángulo de reflexión. Eso es una de las características importantes. Vean que no importa el medio, voy a cambiar aquí. El medio sí me afecta en cuanto a la refracción, pero no a la reflexión. Y vean que hay un punto en el que dejo de tener esa reflexión, ¿verdad? De que pierdo la parte reflejada de ese rayo. Puedo ver en esta simulación, puedo verlo también como una onda, ¿verdad? Para que se vea que el,
la frecuencia, ¿verdad? En una reflexión, tal vez vamos a cambiar el ángulo para que se vea mejor. La frecuencia en una reflexión no cambia, ¿verdad? La frecuencia de la onda sigue siendo la misma. La longitud de onda sigue siendo la misma, pero más adelante vamos a ver que vean que en la refracción sí cambia esa característica. ¿Sí? Frecuencia se mantiene igual, en reflexión la longitud de onda también se mantiene igual y en refracción cambian ciertas características. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí podemos medir la velocidad. Vea que bueno, la velocidad en el vacío es la velocidad máxima que va a tener la luz. En, Conforme vamos cambiando el medio, vean que tenemos diferentes velocidades que se dan en función de la velocidad de la luz que, que habíamos mencionado al inicio de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, eso es parte de los descubrimientos que se hicieron alrededor de esta teoría, que la luz no viaja a la misma velocidad en todos los medios, ¿verdad? Y que su máxima velocidad la alcanza en el vacío. ¿Ok? Para no hacer tan largo este video, voy a cortarlo acá, ¿verdad? Antes de pasar a la siguiente diapositiva y luego lo uno.